Bien, muy buenas a todos. Yo soy Álvaro Martínez, contratado FPU del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música dentro de la Universidad de Córdoba. Y en esta breve ponencia me gustaría acercarles a una de las mayores aproximaciones que ha tenido el cine español al neorrealismo italiano. A partir de la selección de una serie de escenas dentro de la película y cómo su análisis textual nos va a permitir revelar los rasgos cinematográficos del neorrealismo que operan en la cinta. Pero antes de pasar concretamente al análisis, me gustaría realizar un pequeño contexto para ubicarnos y ubicar así el análisis de la película. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, el neorrealismo italiano se encuentra anclado a un contexto histórico-social muy concreto, como es la recuperación de Italia tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que algunos cineastas van a adoptar un compromiso social y político con este momento que estaba viviendo el país. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con un cine que se va a alejar de ese cine de evasión y propaganda que se desarrolló durante el periodo de Mussolini, y por lo tanto nos vamos a encontrar con un movimiento que va a defender el realismo a ultranza. Bien, pero concretamente, ¿cómo se gestiona o cómo se introduce todo ello dentro del corpus de la historia del cine español? Bien, conviene aclarar que a partir de los años 50 el cine español no se va a quedar ajeno a esas transformaciones que sufren el resto de cinematografía. Además, en un nivel histórico y social, la sociedad española sufre un periodo de apertura dentro de los parámetros del régimen franquista. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Pues que todo ello va a afectar al cine a partir de 4 puntos fundamentales. En primer lugar, la expansión de los festivales de cine, que va a permitir ver cine más allá del circuito comercial. En segundo lugar, la Semana del Cine Italiano, que tiene lugar tanto en 1951 como en 1953, donde participará Sabatini. Esto es importante por dos motivos. El primero, porque nos revela el interés que existe dentro del cine español por el cine neorrealista italiano, y porque además Sabatini va a tener una influencia muy marcada dentro del objeto de estudio que enseguida analizaremos. Además, también tienen lugar las conversaciones de Salamanca, que son el fotograma que podemos ver en la diapositiva, como un lugar de encuentro que tiene lugar en 1954, donde proclaman una nueva forma de hacer cine español, y por lo tanto estas conversaciones darán lugar a una serie de propuestas cinematográficas con bajos presupuestos, decorados naturales, cierta conciencia social, y donde el relato va a dejar de tener importancia en pos de mostrar una conciencia social. Además, también el cuarto fenómeno es el surgimiento de revistas que van a dar voz a esa nueva película que tienen como estandarte la conciencia social. Pero ¿qué es lo que sucede concretamente con el cine español? Bien, muy sencillo. En España sí que tenemos directores como Bardem o Berlanga, que dentro de su cinematografía nos encontramos que, a pesar de ubicarse en parámetros como el sainete o el drama costumbrista, van a tener o revelar cierta conciencia social, pero van a tener que recurrir a dichos parámetros para poder superar la censura franquista. Así pues, tenemos ejemplos como Surco, cuya conciencia social se hace a partir de la ironía. Por lo tanto, una vez que se instaura en España, o encontramos con ciertas películas en España que permiten permiten relacionarla con el neorrealismo italiano, se van a instaurar bajo unos parámetros muy concretos, como son el sainete, lo costumbrista, la dulzura, de tal modo que esa crítica social se va a hacer adoptándose un tono amable, como en Bienvenido Mr. Marshall. Por tanto, no podemos hablar de un neorrealismo puro, como sucede en Italia, sino de una pluralidad de propuestas. Bien, pero ¿quién es Ana Mariscal, la directora de la película que hoy nos concierne? Es una pionera del cine español, muy importante también, precisamente, por ser actriz y
realizó más de 60 trabajos, tanto en cine como televisión. La película que hoy vamos a analizar es su ópera prima. Y lo que nos interesa además aquí precisamente es destacar cómo a partir pues, de la lectura que ya nos proponemos realizar, vamos a poder observar los rasgos neorrealistas en la película. Bien, pero antes de adentrarnos, vamos a ubicarnos a partir de una breve sinopsis que además es importante, ahora veremos por qué. Y es que la película narra las peripecias de Segundo López y el Chirri, un golfillo que van a vagar, que van a andar por una ciudad madrileña absolutamente destruida. Por lo tanto, Ana Mariscal nos va a mostrar en la película diferentes momentos que se conectan con la marginalidad de la ciudad. Y los protagonistas van a tratar de sobrevivir a partir del engaño, del hurto o de realizar pequeños trabajos. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque esta breve sinopsis ya nos sitúa en parámetros neorrealistas. ¿Por qué? Pues porque precisamente en ese intentar mostrar constantemente las situaciones de marginalidad de los protagonistas, nos vamos a encontrar que la historia ya no va a tener tanto peso, sino que lo que interesa, como indica la voz en off del arranque, es mostrar a un personaje bueno, analfabeto y sentimental. Bien, pero lo primero que llama la atención dentro del análisis, como podemos observar en el fotograma insertado en la diapositiva, es el uso de espacios exteriores que nos van a revelar un Madrid destruido y nada idealizado. Si bien no es tan exagerado como en el arranque de Alemania año cero, sí que se introducen en el discurso cinematográfico de Ana Mariscal una serie de planos que van a funcionar como constante por toda la película. Y es que en ello, a partir del uso del plano general, y con la excusa de mostrarnos las caminatas de los protagonistas, como telón de fondo, la cámara irá registrando edificios destruidos que dotan de valor documental a la imagen. Y es que, de tal forma, la fuerza del filme precisamente radica en ese contacto directo con la realidad, al igual que en el neorrealismo. Por lo tanto, primera característica, ese valor documental a partir del uso de espacios exteriores. Otro elemento al que debemos apuntar es la existencia de procedimientos formales que hacen despertar la compasión en el espectador. En uno de los momentos precisamente de la película de mayor pobreza de los protagonistas, cuando estos son echados del pequeño piso en el que vivían, no les va a quedar otra que irse a subsistir, a vivir en unas construcciones derrumbadas que se encontraban fuera de la urbe madrileña. De tal forma que, si bien no tenemos esa crueldad exacerbada de Roma ciudad abierta, sí que Ana Mariscal recurre a ese mecanismo formal de la película, como es mostrar la situación de vulnerabilidad del Chirri, es decir, desde la infancia, para despertar la conciencia del espectador, un recurso muy usado dentro del neorrealismo italiano con el fin de denunciar la situación de estas personas. Bien, pero siguiendo con esa negatividad de un Madrid donde solo nos vamos a encontrar con hambre y penuria, también tenemos que atender a cómo se registra lo documental desde vía costumbrista. Y es que no podemos olvidar, como hemos dicho antes, que Bardem y Berlanga, entre otros cineastas que se acercan al neorrealismo, van a rodear ese ambiente de conciencia social a partir de mostrar el ambiente costumbrista de España. Y es que precisamente, como sucedía en El ladrón de bicicleta, bajo la excusa de ese recorrido por la ciudad, en este caso vamos a encontrarnos con el costumbrismo vinculado a la tradición flamenca andaluza. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que se activa otro parámetro del neorrealismo y es el uso de actores no profesionales. Y esto es lo que Visconti llamaría cine antropomórfico. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la pantalla proyecta una poesía a partir de la humildad y la sencillez de los actores no profesionales. Bien, en ese sentido, tenemos que pasar ahora a hablar del cómo a nivel de narración vamos a tener un hilo conductor que son los diferentes intentos de sobrevivir de Segundo López y su acompañante, el Chirri, quien se van a convertir en nuestros especiales guías de la ciudad madrileña. Sin embargo, esa lógica causal en el filme de Ana Mariscal se va a ir desviando en pos de contemplar diferentes fragmentos de la sociedad donde se nos muestran
personajes marginales de clases sociales bajas, ya sea un escritor que no tiene trabajo, ya sea una mujer enferma, ya sea mozos de bar, en definitiva, todo un retrato de clases populares. Elemento muy presente dentro del cine neorrealista, como es ese retrato, decimos, de la marginalidad. Y todo ello precisamente además se enfatiza con el uso del contraste. Y es que ahora hay momentos en los que esa pobreza y esa marginalidad se va a ver contrastada por la opulencia de las clases altas, como podemos ver en el fotograma insertado en la diapositiva. Bien, pero es importante además que, como sucedía en el ladrón de bicicleta, decimos, vamos a tener una serie de retratos de la marginalidad a partir de una serie de escenas que revelan a estos personajes costumbristas, ¿no? Pero ¿qué es lo importante aquí? Pues que al igual que sucedía en el ladrón de bicicleta, las fases narrativas no se encuentran tan bien definidas. ¿Y a qué nos lleva esto? A otra característica del neorrealismo, y es que la mayoría de los acontecimientos incluso podrían haberse cambiado de orden que no afectaría en exceso al sentido del relato. Precisamente es donde ahí Ana Mariscal trabaja el uso del tiempo muerto, donde el relato se detiene para mostrarnos y registrar la vida de estos personajes secundarios, como puede ser el hecho de una pelea en una escena abarrotada de personajes, donde precisamente nos vamos a encontrar una escena que si se elimina, la historia se seguirá entendiendo, pero simplemente nos va a mostrar ese ambiente delictivo y de marginalidad en el que se sumergen los protagonistas. Pero vamos más allá. Y es que la clausura de la película es abierta o insatisfactoria. De tal forma que nos va a hacer pensar qué va a ser de nuestro especial antihéroe, si su situación va a mejorar o se va a quedar estancado. Y es que aquí nos encontramos con una estructura circular, puesto que nos encontramos con un ambiente marginal intentando buscarse la vida del protagonista al principio, pero es que al final su situación no mejora. ¿De qué nos habla esto? Muy sencillo, de cómo precisamente esta vida marginal es cíclica y que todo se repite. Pero más allá, lo que nos interesa aquí de este final es cómo se condensa toda la forma fílmica de la película relacionada con el neorrealismo. A partir de, uno, la profundidad de campo, y es que podemos ver precisamente en el fotograma que nos encontramos en la diapositiva, ese uso de la profundidad de campo para mostrarnos la ciudad destruida. Dos, cómo se va a ir mostrando cómo vamos a ir acompañando a estos personajes y cómo a partir de ese acompañamiento se muestra la vida marginal, cómo además incluso ellos dos nos recuerdan a los protagonistas de El ladrón de bicicleta y todo ello envuelto a partir de una sobriedad estilística que habla precisamente de ese estilo de vida sobrio, nada opulento y por lo tanto marginal y por lo tanto nos despierta en ese sentido, a partir de la forma fílmica, una conciencia social acerca del modo de vida de pobreza de estas personas. En conclusión, la película sí que se acerca al neorrealismo italiano a partir de ese paisaje urbano destruido sin ningún tipo de artificiosidad, actores no reales, la búsqueda de la compasión, el compromiso social, el retrato de la marginalidad madrileña a partir también de procedimientos formales como la profundidad de campo o los planos fijos que dotan a la película de un efecto de realidad. Y es que si bien la película lo pasó muy mal en la censura, ¿por qué? Pues, evidentemente porque la censura eliminó muchos de los planos en los que era ya exacerbado el uso de esta marginalidad. Y es que España no estaba preparada para una estética no realista. En cambio, Ana Mariscal apostó por ello, siendo una estética, la del realismo, una constante que se irá repitiendo a lo largo de su carrera. En conclusión, podemos afirmar que aunque en la película existan ciertos tintes costumbristas y senetescos, la representación nada idealizada de la vida madrileña dota a la película de un estilo neorrealista inconfundible. Y es que, en cualquier caso, lo pudo llegar a haber sido más precisamente si no llega a ser por la censura. Pero no hay duda de que Ana Mariscal no tuvo empacho alguno, logrando uno de los mayores acercamientos del neorrealismo italiano dentro de la historia del cine español. Muchas gracias.